Y hoy vamos a estar hablando acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, de cómo el reino de Dios impactó en esa región de Asia Menor, cuando el apóstol Pablo llega a predicar el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El impacto que tuvo en esa sociedad, el impacto que tuvo en esa comunidad que estaba hundida en la idolatría, hundida en la hechicería, la brujería, hundida en enfermedades y en pecado. Y cómo de pronto, cuando llega la predicación del evangelio por medio de este ministro poderoso, el apóstol Pablo, mandado a ser apóstol, pero no de parte de sí mismo, sino de parte de Dios. El reino de Dios se manifiesta en ese lugar y hay un gran avivamiento, un gran mover de Dios donde multitudes van a la presencia del Señor a confesar sus pecados y renuncian a sus hechicerías, a la idolatría, y se forma la iglesia de Éfeso conforme lo que nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles a partir del capítulo 19. Pero vamos a ver qué dice el apóstol amado, el apóstol San Juan, preso en la isla de Patmos por la palabra de Dios, y el Señor le dice: escribe a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el título de este mensaje es Recuerda de dónde has caído. Es el mensaje principal a esta iglesia que se estaba deslizando de el lugar de preeminencia que había alcanzado por medio del Señor, por medio del Espíritu Santo. Y muchas personas, cuando leen el libro de Apocalipsis, dicen: no entiendo porque está lleno de simbologías. Pero sabés que el libro de Apocalipsis, como otros libros en la Biblia proféticos, se revelan o se explican a sí mismos. Cuando alguien lee el libro de Apocalipsis, de pronto se encuentra con cosas que no entiende, pero el libro de Apocalipsis yo siempre lo recomiendo que se tiene que leer de principio a fin, con detenimiento, y vas descubriendo de que es un libro que se va explicando a sí mismo. Por ejemplo, aquí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y ángel es el pastor. Vos sabés que ángel significa mensajero. En otras palabras, el Señor le está diciendo: escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. Y luego sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas. Y si de pronto estás preguntándote qué significa estas 7 estrellas, en el primer capítulo, en el verso 20, unos versículos más atrás, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, aquí la Biblia misma se está explicando. Y la Biblia dice de que los ángeles son los pastores, que las 7 estrellas son los pastores también, y que los candeleros son las 7 iglesias. Por eso, en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 25, cada una de las vírgenes tenía un candelero, y ese candelero tenía que estar con aceite y tenía que estar iluminando a la medianoche, para que cuando venga el novio no se queden como las 5
imprudentes, insensatas, sino que entren en las bodas del Cordero como aquellas que fueron prudentes, fueron sensatas y tenían sus lámparas, pero también primero habían tomado aceite. Entonces, la iglesia es ese candelero. Vos sos una persona que tiene que tener el aceite y tenés que tener las lámparas encendidas. Seguimos adelante, dice el versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y aquí que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra del Señor dice, yo conozco tus obras. Sabemos que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe, por gracia, por la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero también la palabra del Señor dice que somos salvos para buenas obras. Así que no es una cuestión de fe solamente, sino es una cuestión de actitud. Tenemos que ser coherentes con lo que predicamos, con lo que creemos, y eso nos va a llevar a buenas obras. El Señor sigue diciéndole, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y cuando veía esta carta a la iglesia de Éfeso, es una carta que tiene un mensaje claro para la iglesia del día de hoy. Hoy hay una iglesia que está siendo atacada por diversas doctrinas y está viendo que hay muchos hombres que se autodenominan apóstoles, aún se autodenominan profetas y aún se autodenominan pastores. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribía carta a las iglesias de Asia, a esas iglesias que él había sido el mensajero de la palabra del Señor, él decía, yo, apóstol Pablo, no por mí, sino por mandato de Dios. O sea, hay muchas personas que se autodenominan apóstoles, pastores y maestros, y aún profetas. Pero ¿cómo la iglesia de Éfeso podía discernir o podía probar a los maestros, a los pastores que traían una falsa doctrina? Con la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Hoy tenemos que entender lo que dice la Escritura, para no caer en falsas doctrinas, en doctrinas de demonio, porque la Biblia dice de que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, que la gente iba a acumular conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir que estos pastores o pseudo apóstoles, pseudo maestros van a venir con la Biblia en la mano para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, y les va a hablar de sus propias concupiscencias, de lo que ellos quieren escuchar, lo que tienen en su corazón, acerca de libertinaje, una vida con un solo mensaje, que es el de prosperidad. Y la pregunta es que, ¿acaso Dios está en contra de la prosperidad? No, pero no es solamente el Evangelio un mensaje de prosperidad, sino es un mensaje de prosperidad eterna, porque la Biblia dice, yo quiero que seas prosperado, pero ¿cómo prospera tu alma? O sea, nuestra alma tiene que primero crecer en la palabra del Señor, crecer en el conocimiento del Señor, y luego las demás cosas van a ser añadidas. Así que la iglesia de Éfeso era conocida porque probaban los espíritus. Sigue diciendo el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en el verso 4 dice, y aquí está el mensaje, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso el mensaje, el título del mensaje en esta noche, mi querido oyente, es recuerda de dónde has caído. Y el Señor nos está diciendo, por un momento detenete y pensá en los primeros días, en esas primeras experiencias que tuviste con el Señor. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Éfeso. Así que, ¿cómo podemos saber cómo fueron los primeros días en la presencia del Señor de la iglesia de Éfeso?
Eso está relatado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las misiones del apóstol Juan en Asia, puntualmente en este territorio de Éfeso, en el capítulo 19, donde hubo una explosión de la palabra del Señor, donde hubo un derramamiento del Espíritu Santo, donde hubo una manifestación poderosa. Ellos habían sido testigos de la manifestación del reino de los cielos. Es decir, llegó el apóstol Pablo y se manifestó el reino de Dios en medio de esa sociedad que estaba hundida en el pecado, en idolatría, en hechicería, en brujería, en enfermedades, y tenían cientos y cientos de ataduras y estaban ciegos. Pero el Señor manda al apóstol y de pronto hubo 12 hombres que ya conocían porque habían sido predicados por Apolos, un hombre fervoroso y conocedor de la palabra. Cuando llega el apóstol Pablo, les habla del Espíritu Santo, ellos reciben el Espíritu Santo y se produce el comienzo del derramamiento del Espíritu de Dios en ese lugar llamado Éfeso. Dice la Biblia que había 12 hombres que recibieron el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo estuvo alrededor de 2 años, nos dice el libro de Hechos, predicando la palabra del Señor. Se convertían griegos, se convertían judíos, todos confesaban sus pecados, todos venían a la presencia del Señor, y aún, dice la Biblia, dice el libro de Hechos, que las personas que estaban hundidas en idolatría, en hechicería, quemaban sus libros confesando al Señor como su Salvador. Libros de brujería. Esos fetiches, esos amuletos, esos libros que hablaban de magia, de brujería, de hechicería, cosas que en la Biblia Dios rechaza contundentemente. La Biblia dice que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo les predica el reino de los cielos. ¿Y qué es el mensaje del reino de los cielos? Es el Señor Jesús, es gozo, es amor en el Espíritu Santo. Así que aún ellos no solamente que confesaban a Jesús como su Salvador, sino que eran coherentes con lo que estaban confesando. Quemaban aquellas cosas, las destruían, renunciaban al ocultismo. Es decir, el Espíritu Santo estaba rompiendo, destruyendo los cimientos mismos del ocultismo y del satanismo y de la religión idolátrica. En uno de los pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, era tan grande la conversión de los efesios que la religión estaba perdiendo adeptos. En Éfeso era conocido el culto a la gran diosa Diana, diosa de los efesios. Esto está en los libros de historia, está también en la palabra del Señor. Y había un negocio atrás de la idolatría de la gran diosa Diana. Había empresarios, había trabajadores de plata que hacían imágenes y la vendían del templo y de la diosa Diana. Pero a medida que el Evangelio en estos años, que el reino de Dios estaba siendo predicado en esos lugares, la gente se convertía, iba renunciando a la idolatría, iba renunciando a la hechicería, y ellos veían, estos empresarios, estos trabajadores de los ídolos, que su negocio iba en pérdida. Entonces dice la palabra del Señor, nos relata ahí en el capítulo 19, verso 23, el gran alboroto que tuvieron estos hombres porque la gente se estaba convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo. Era tan grande el avivamiento que el hecho de predicar a Jesús como Salvador, esta gente se convertía y la idolatría estaba cayendo a pedazos. Y por eso predicamos la palabra del Señor Jesús. Por eso la palabra del Señor también condena lo que es la idolatría. El apóstol Pablo no iba a romper imágenes, ni entró al templo a destruir ese santuario de la gran diosa Diana, ni tampoco rompía estatuas, sino que él hablaba a la gente, al corazón y a la conciencia, y la gente misma, escuchando el Evangelio, se convertía al Señor. Este fue el avivamiento que hubo en la iglesia en los tiempos del nacimiento de la iglesia de Éfeso. Esto nos relata
el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Luego, pasado un tiempo, el apóstol Pablo le manda una carta a esta iglesia, ya cuando ellos estaban firmes en el Señor, ya cuando habían dado sus primeros pasos, ya cuando la iglesia estaba madura. Le manda una carta en el capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios, y dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sigue diciendo en el capítulo 2, verso 5, y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que ya había alcanzado cierta madurez, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol? Termina diciendo: y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vos fíjate la experiencia de esta iglesia. Vos fíjate hasta dónde habían madurado, hasta dónde había sido levantada esta iglesia, ¿no? Y dice: nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ya para el tiempo de Juan, en la isla de Patmos, cuando le envía una carta a la iglesia de Éfeso, ellos se habían deslizado, se habían apartado, su amor, sus obras ya eran otras, ya no eran la misma, el amor se había enfriado. Por eso el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El Señor estaba llamando la atención y estaba diciendo: volvé a hacer las primeras obras, volvé a enamorarte de mí, volvé a tener las mismas, las primeras experiencias que te trajeron a enamorarte de mí. Esto le había pasado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que fue sacado con mano fuerte de la esclavitud de Egipto por mano poderosa de nuestro Señor Dios. Entonces el profeta Jeremías le envía un mensaje al oído y al corazón de Jerusalén a causa de este deslizarse de la presencia del Señor, a causa de haberse olvidado de dónde salió, a causa de haberse olvidado de cómo fue sacada Israel con mano fuerte de la esclavitud. El Señor le manda decir a Israel por medio de Jeremías, y le dice en el capítulo 2, verso 1, dice el profeta Jeremías: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, y diles: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor nos dice hoy: recuerda de dónde has caído. Pero a Israel le dijo: me he acordado de ti, me he acordado de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, y cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y ellos tenían que recordar cómo la mano del Señor había abierto el Mar Rojo para volverse a enamorar del Señor, y el Señor se los recordaba. Ellos tenían que recordar cómo en el desierto ellos pudieron ver y experimentar el fuego de Dios que separó al ejército de Egipto
del pueblo de Israel que estaba indefenso. Dios se paró en una columna de fuego y los defendió, y fue su luz de noche. Como de día, ellos tenían que recordar que esa nube los protegía del calor del sol que los podía matar, en ese calor abrasador del desierto. Dios les decía, recuerda la roca herida que les dio a beber en el medio del desierto cuando se morían de sed. Ellos tenían que recordar el maná que descendió del cielo y que los llevó a prolongar su vida porque si no se iban a morir de hambre. Pero el Señor Jesús dijo, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el Señor Jesús también dijo, yo soy el maná que viene del cielo, yo soy el pan de vida. Esto quiere decir, mi querido oyente, que tenemos que detenernos en el camino, ver de dónde nos hemos deslizado. Quizás como los efesios, que comenzaron en el fuego de Dios, tuvieron y experimentaron un Pentecostés, tuvieron su aposento alto, y de pronto se deslizaron de esas experiencias espirituales, de esas experiencias, como le decimos nosotros, pentecostales, que marcan el corazón, marcan la mente y cambian la vida de las personas y de los pueblos. Y Israel también tenía que recordar sus primeros pasos con el Señor cuando anduvo en el desierto. Como con Dios, como con mano fuerte Dios abrió el mar rojo, que es pasar de muerte a una vida eterna. Como el fuego del Espíritu Santo de Dios bautiza y purifica el alma de las personas, y como la nube los lleva a la presencia del Señor y significa la misma presencia del Espíritu Santo. La roca que desecharon los edificadores, es la roca en la cual el Señor afirma y establece su iglesia. Y Jesús es ese maná que nos da vida y vida eterna. Por eso yo, cuando leía esta carta a los Efesios, recordaba mis primeros pasos en el Señor, porque la palabra del Señor lo primero que hace es hablarte a vos mismo. Yo recuerdo en mis días de niñez, a los 10 años, cuando comenzamos a escuchar la palabra del Señor y comenzamos a ir a la iglesia, por amor y por misericordia del Señor, como el amor del Señor empezaba a derramarse de una manera tan hermosa. Y pasados unos años, luego tuve mi bautismo del Espíritu Santo, mi propio Pentecostés, mi propio aposento alto. Lo que ahí relata en el libro de Hechos, en el capítulo 2, como ese fuego, con la evidencia, el bautismo con evidencia de hablar en nuevas lenguas, una experiencia única, una experiencia que cambia a las personas, algo que es inolvidable. Puedo recordar la experiencia, puedo recordar el lugar donde ocurrió eso. Luego pude ver cómo el Señor en distintas oportunidades volvió a llenar mi corazón, mi vida, con su presencia. Y muchas fueron las experiencias. Y el Señor traía a memoria esos días de avivamiento, esos días de la manifestación poderosa de su amor y del Espíritu Santo. Y recordaba cómo el Señor en muchas oportunidades, en diferentes lugares, sea en mi casa, sea en la calle, Él se manifestaba de una manera indescriptible. Una vez, esperando el micro. Salí de una reunión y venía el micro para volver a mi casa, y cuando ya el micro venía y yo levanté mi mano para parar y poder subirme al micro y volver a mi casa, el Espíritu Santo cayó. Subí al micro lleno del Espíritu Santo de Dios. Otra oportunidad recordaba cuando estaba leyendo la palabra del Señor, cómo de pronto la palabra, que es vida, tomó forma de un río de agua de vida, un río de agua blanca, y llenó mi corazón, llenó todo mi ser con un indescriptible gozo, el gozo del Espíritu Santo. Y te puedo relatar muchas experiencias. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice, ¿no saben que el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de ustedes los anhela celosamente?
¿Qué es lo que quiere el Señor con este mensaje? Quiere que recuerdes y que vuelvas. Y si tuviste una experiencia maravillosa con el Señor, quiere que vuelvas a tener esas mismas experiencias, porque Él es fiel. Porque si le pedís al Señor que llene tu corazón, te lo va a estar llenando. Si hay una atadura, si hay una debilidad, si hay algo imposible, aún si hay una enfermedad, el Señor en esta noche se va a estar manifestando. Y otras de las experiencias maravillosas es como muchas personas se sanaron, ver personas convertidas. Una de las cosas más lindas es ver personas confesar al Señor, expresar sus experiencias con el Espíritu Santo en la iglesia o en las campañas. Personas que tenían un corazón duro, que yo jamás me iba a imaginar que algún día los vería en el camino, congregarse o contar su experiencia con el Señor o ser llenos del Espíritu Santo. Esto lo hace solamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto solamente lo hace cuando el reino de Dios llega. Por eso digo que el reino de Dios no es comida ni bebidas, no es preceptos de religiones o mandamientos de hombres, sino que es gozo en el Espíritu Santo. Sigue diciendo el Señor a esta iglesia de Éfeso, sigue diciendo en el versículo 6 del capítulo 2, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Eran los seguidores, obviamente, de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Alguien que tenía la idea de jerarquizar al cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes y somos siervos a la vez. Pero esta idea, esta estructura religiosa, ¿de dónde salió? De la antigua religión babilónica, la madre de las rameras. Esa religión que al final del libro del Apocalipsis la palabra del Señor condena. Y la quería jerarquizar, quería poner esta estructura piramidal. Acá tengo un comentario y dice: aborrecían a los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas consistía en jerarquizar al cuerpo de Cristo en una forma piramidal. En el cuerpo de Cristo los apóstoles y pastores son los siervos y mayordomos en el reino de los cielos, pero la doctrina nicolaita quería hacer que los pastores y apóstoles pasen a ser jerarcas, como la religión babilónica, que tenía un sumo pontífice y que era y es el pináculo de la religión con la estructura piramidal. Esta era la doctrina de los nicolaitas. Y dice la palabra del Señor en el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una carta que termina con una promesa maravillosa. Tenemos que tener oído y corazón para la palabra del Señor. Y hay una promesa que dice: y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje de hoy dice: recuerda de dónde has caído. Quizás te hayas deslizado, quizás te has olvidado de tu comienzo con el Señor, quizás ya no estés más enamorado o enamorada del Señor, quizás se haya apagado ese fuego que ardía en tu corazón, que te hacía hacer cosas, obras buenas. Quizás ya no ores más al Señor, no hables más en lengua, tal vez ya no hay más poder en tu vida espiritual, sino solamente sos un religioso. Y no hay peor cosa que pretender ser un hijo de Dios y estar vacío. Y no hay peor cosa que ser luz y estar escondido. No hay peor cosa que ser sal y estar sin sabor. Por eso yo te invito a que recuerdes de dónde has caído y que vuelvas a hacer las primeras cosas que hacías al principio de tu caminar con el Señor. Recordad lo que el Señor le decía a el pueblo de Israel cuando le hablaba a través del profeta Jeremías y le decía:
me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. Que el Señor esté sembrando esta semilla en tu corazón, en tu mente, y que puedas volver a hacer las primeras obras para que vuelvas a tener esa experiencia maravillosa que te llevaba a amar a nuestro Señor Jesús.